Ya le contaba desde el inicio del programa que al menos 7 hombres fueron asesinados en una emboscada en una carretera de la Sierra Madre de Chiapas en medio de una movilización de dos grupos criminales que se disputan ese territorio en la franja fronteriza con Guatemala. Vamos hasta Chiapas con nuestro compañero Gaspar Romero. Gaspar, ¿qué se sabe pues de estos hechos sangrientos allá en Chiapas? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días a tu auditorio. Pues lo que se sabe, Pascal, es que hubo una especie de enfrentamiento. Algunos mencionan que fue una emboscada entre dos bandas criminales, entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Estos hechos ocurrieron durante la madrugada de ayer y hasta este momento se sabe, más bien, la autoridad ha confirmado que asesinaron a 6 personas. En diversos videos, Pascal, que circularon en redes sociales, en uno de ellos se puede observar cómo un grupo criminal pues despoja a los fallecidos, los uniformes tácticos, el equipo táctico, incluso armamento y cartuchos útiles, les despojó cuando ya habían provocado el asesinato o los asesinatos. En el lugar conocido como Ampliación San Francisco del municipio de Siltepec. Ahí quedaron los cuerpos tirados, algunos en la carretera de terracería y otros en la góndola del vehículo Tacoma de color negra en la que viajaban. Tuvieron que ser los propios transportistas y los propios habitantes de la zona que avisaron a las autoridades para que pudieran llegar y poder levantar los cuerpos que hasta este momento, Pascal, no están identificados. Sin embargo, durante el transcurso de las horas, en los municipios de frontera Comalapa y Amatenango de la Frontera, ahí se registraron diversos bloqueos, sobre todo en Comalapa, y en Amatenango de la Frontera un grupo de personas atravesó un tráiler y lo incendió para evitar precisamente la llegada del ejército, la llegada de la Guardia Nacional y de las autoridades, que fue hasta después del mediodía que pudieron ya estar en la zona y recoger los cadáveres. Ahí en el lugar encontraron mochilas con ropa, botes con agua, un lazo de color amarillo, también cartuchos y balas de grueso calibre, amén de que en un principio se presumía, porque llevaban mochilas llenas posiblemente de ropa, se presumía que estas personas pues eran algunos migrantes, ¿no? Pero migrantes del lugar que habían ido al norte del país o algún otro estado del país a trabajar y que regresaban precisamente a su vida cotidiana en el municipio de Siltepec. Sin embargo, se confirmó de que no se trataba de ninguna persona, al menos que con buena reputación, sino que se trataban también de grupos de bandas criminales, de una banda criminal, y que precisamente por eso se dio este tipo de emboscada o un enfrentamiento en la zona. Desde hace 3 meses, hay que mencionarlo, se han registrado hechos violentos ahí, sobre todo en frontera Comalapa, donde se han enfrentado grupos. El enfrentamiento más fuerte fue cuando en la zona de La Jería, donde aparentemente miles de personas tuvieron que huir de la violencia y que los mantiene precisamente con ese temor, porque la operación de estos grupos de bandas criminales, Pascal, que operan no solamente en el territorio mexicano, sino también en el territorio guatemalteco, pues los amenazan e incluso los obligan a reclutarlos. Hay que mencionar que precisamente en esa zona, Pascal, pues está ya a escasos metros la frontera de México con Guatemala. Entonces estos grupos pues es muy fácil atacar en México, regresarse a territorio guatemalteco y así viceversa, de manera estratégica, pues operan, y cuando llega la autoridad pues obviamente ya no los encuentran, Pascal. Oye, Gaspar, se habla al referirse a estos dos grupos que se enfrentaron, se dice que por un lado era un grupo criminal denominado El Maíz, que está aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación, y por otro lado un grupo de hombres afiliados al cártel de Sinaloa que dirige un tal Güero Pulseras. ¿Qué se sabe de esto?
Bueno, en uno de los videos, Pascal, donde se está precisamente, les están despojando el equipo táctico a los fallecidos, se escucha decir a uno de ellos que con los caiviles no se metan. Entonces, es pues prácticamente nuevo Ujú. en esa zona, o ha de ser un grupo adicional o reorganizado que está tratando de controlar el territorio. El maíz precisamente es el que es una organización civil que le sirve al cártel Jalisco Nueva Generación Sí. en el municipio de Frontera Comalapa, y son los que arman los bloqueos, los que hostigan a los comerciantes, a los transportistas, a las personas prácticamente Ujú. ahí en Frontera Comalapa, y siembran ese miedo entre la población para precisamente vivir sometidos. Y es ahí donde aparentemente opera ese personaje que mencionaste precisamente como el Güero Pulsera. Ya, hay que nada más contextualizar que los caiviles eran o son, ¿no? Si todavía existen, la fuerza de élite del ejército guatemalteco, ¿no? Así es, formaba parte de la fuerza de élite del ejército guatemalteco, pero por el acento de la persona que habla y y se llama o se dice llamar caibil, pues no tiene acento guatemalteco, Mm, tiene ujú. acento O sea, a lo mexicano. mejor es un mote nada más de un grupo criminal. Bueno, Gaspar, Posiblemente. pues vamos a estar pendientes de esto. Como tú nos decías, pues un enfrentamiento más en una zona que se ha vuelto muy violenta y en donde uno de los fenómenos delictivos que hay es pues una leva, ¿no? Una leva de jóvenes para obligarlos a formar parte de los grupos criminales. Estamos pendientes de tus reportes. Muchas gracias. Un abrazo hasta Chiapas. Igualmente, hasta luego. Gracias, Gaspar Romero, por la información desde esa parte de la frontera México-Guatemala. Son las 7:38, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Esto es Imagen, no le cambie. ¿Cómo para qué?